Profe, qué pena, no te estoy escuchando. Ay, por Dios, tenía apagado el micrófono. ¿Cómo han Ok, ok. estado? ¿Cómo han Bien, profe, bien, estado? gracias. Mucho gusto en verlos, en, en que volvamos nuevamente a retomar nuestro proceso. Pues ya iniciamos, digamos que nuestra etapa de campo y toda nuestra etapa de entrega del proyecto de grado. Eh, es una etapa bastante movida. Yo les envié en el anuncio un poco el cronograma que tenemos previsto desde la coordinación de los programas, desde las decanaturas, lo bajan pues a las coordinaciones, nos envían a nosotros como de todo el proceso. Digamos que vamos a tener digamos que vamos a tener todo un proceso. ¿Por qué? Porque pues vamos a tener un proceso muy grande, digamos que hacia septiembre, que hay que entregar octubre, digamos que en esos primeros procesos hasta el día de la sustentación. Entonces, digamos que van a haber unos espacios donde pues ya no hay que hacer nada al proyecto porque pues estarán jurados externos, de pronto en revisiones, en ajustes, pero en qué estaremos preparando la sustentación, haciendo simulacros, organizando toda la presentación y organizándolos a ustedes y preparándolos para la sustentación. Normalmente hay pares externos, normalmente entra el decano, entonces digamos que hay un público al cual pues debemos estar muy preparados para esa presentación. Entonces, pues digamos que hay un tiempo bastante intensivo en preparar el documento y otro tiempo que pues ya mientras el trabajo está ya en todas esas otras revisiones y demás, pronto algunos ajustes muy puntuales, pues estaremos preparándonos para esas sustentaciones. Entonces, el reto es muy grande. Tanto mío, pues en el acompañamiento, y el de ustedes, todo ese compromiso, así como sacamos el anteproyecto adelante, pues ahora vamos a sacar el proyecto de grado. Entonces, como diría mi mamá, no nos va a quedar grande. Lo vamos a hacer y pues saben que cuentan conmigo para el acompañamiento. Entonces, en esta primera etapa, pues de alguna manera tenemos que ir avanzando muy rápido, sobre todo porque el tiempo pasa súper rápido. Em, Voy a ir un poco como a qué es lo que tenemos que hacer. Digamos que aquí más son tiempos y entregas, sobre todo porque tenemos que ajustar muy rápido el tema de instrumentos de recolección de información para poder validar. Digamos que la idea es poder hacer una pequeña validación de esos instrumentos para que cuando sustenten pues estemos ya en esa etapa de presentación, no nos va a coger un jurado, bueno, ¿y esos instrumentos qué? ¿Cómo pasaron? ¿Por qué revisión? ¿Cierto? Por la mía, pero pues ¿por cuál más? Entonces, digamos que yo aquí tengo unos compañeros que yo hablé con ellos. La idea es que ellos pues sí tienen experiencia y todo ese tema, porque eso hay que hacer unos formatos de revisión de expertos, entonces pues ellos están acompañándome de manera muy querida en el proceso y yo sé que ellos de un día para otro me sacan las revisiones y ajustes. Si es el caso de la validación de los instrumentos y con eso pues vamos a garantizar las validez y demás. Entonces digamos que nos vamos a concentrar por etapas, vamos a tener que hacer varias cosas, digamos que bastante intensivo. El trabajo que tenemos en lo que nos queda de estos 2 meses, digamos que es lo más fuerte, pero yo sé que ustedes son muy juiciosos, tienen muy claro qué es lo que van a hacer y pues la idea es poder estarlos acompañando. Entonces, voy a ir, digamos que voy a ir a nuestra, aquí a nuestro proyecto integrador, a la plataforma.
donde tenemos pues estos elementos. Ustedes conocen pues muy bien la plataforma, los elementos de competencia. Tenemos dos, que es ejecutar el proyecto de acuerdo al anteproyecto propuesto. Entonces eso es lo que nos vamos a dedicar a hacer, digamos que un mes, en este mes, la recolección, el análisis, las conclusiones y elaborar el informe final con los resultados para poder entregar a las coordinaciones. Y pues como vamos a ver el cronograma, pues ahí tenemos. Y pues la idea es poder tener el producto con todos los elementos dados. Obviamente vamos a tener más espacios. Este pues es el espacio asignado, ya ni siquiera pues nos lo asignan a nosotros. Aquí vamos a poder como ver cosas más temáticas, un poco como de aplicaciones, pero definitivamente como lo trabajamos el semestre pasado y creo que mucho más intensivo, tendremos que reunirnos por grupos. Vamos a tener que tener sesiones de trabajo seguramente de por lo menos media hora, en algunos casos un poco más por grupos ya de manera separada. Pues vamos a tener que mirar si el fin de semana también, si a qué horas, pero pues la idea es que ustedes puedan tener pues el acompañamiento mío. Yo no tengo problema desde que haya el espacio y desde que ustedes puedan, yo los acompañaré pues hasta el final, hasta el día de su sustentación. Pero entonces sí habrán algunos momentos donde tendremos que estar un poco más conectados y en, en, en asesorías mucho más robustas, porque habrá que revisar más cosas, ¿cierto? Y pues de acuerdo a lo que vamos teniendo, ir avanzando, pues acá encontrarán pues como también los elementos. Yo siempre les voy a cargar también material así súper. Hoy, por ejemplo, se va muchísimo material para la construcción de todos los elementos. Se irán diferentes aspectos de los cuales ustedes tienen cada uno de esos puntos. Entonces, pues ahí ya tenemos pues como todo. Em, la guía de actividades, digamos que aquí las actividades, recordemos que son mucho más, em, mm, son mucho más puntuales en cuanto a revisión, porque ellas no son actividades evaluativas, sino hasta el trabajo final. Acá todas las actividades vamos a irlas revisando, ¿cierto? Comentarios, completo, no completo, lo que falta. Entonces, ese es un punto importante para ustedes y de que podamos ir avanzando. Entonces, habrán unas revisiones que se van a hacer antes de cada entrega, como las que vamos a hacer y las validaciones, por ejemplo, de los instrumentos, y otras que ya pues se harán de manera formal en esa entrega, que es como lo que cubre. Las grabaciones y todos los temas pues de encuentros en los cuales vamos a ir haciendo diferentes aspectos. Em, Unos recursos adicionales, y aquí se los coloqué, digamos que un poco más amplios en ciertos aspectos, y son eh, unos elementos importantes, sobre todo en APA, sobre todo en los instructivos que tiene la institución, de manual de escrituras, herramientas para diferentes cosas, buenas redacciones y demás, que conectores que les pueden servir a ustedes ahora que van a empezar a redactar mucho más en cuanto... digamos que ya no es tanto traer del documento así como hicieron en el anteproyecto, sino que son todo lo que a ustedes les genera. Entonces acá hay diferentes listas también, tipos de parafraseos y demás. Entonces, vienen diferentes técnicas que les va a servir mucho para todo el proceso que estamos haciendo. Entonces, bueno, entonces acá, bueno, en el programa del curso a nivel general, pues como les contaba, encuentras varias cosas. Entonces está la primera sesión, em,
tenemos los primeros elementos, que es lo que ustedes tienen determinados en actividades, pues estas son las sesiones que están acá. En actividades, entonces está recolección de información, tabulación, análisis, conclusiones. Entregamos a jurados 30 de septiembre, o sea, a mí para poder entregarle a jurados, porque yo debo revisar. Y luego la entrega final es el 23 de octubre, porque ahí ya nos estamos preparando para las sustentaciones que son en los primeros en noviembre. Entonces, digamos que como vemos, tenemos bastantes cositas que hacer. Ya voy a ir acá al cronograma y pues con él, que es aquí en la sesión de bienvenidos que yo les había colocado, que es donde quiero pues que tengamos como unos elementos súper importantes, ¿no? Así. Entonces, me voy a referir eh, de manera precisa a el cronograma y en qué sentido. El cronograma, nosotros el 1 de agosto, yo debo de enviar el listado de trabajos de grado de la coordinación. Como ya tenemos los anteproyectos elaborados y organizados, esa la mando yo. Yo ya tengo, me mandaron ya el formato, pues no tenía formato, entonces por eso no lo había enviado. Eh, yo envío el formato a la coordinación. Si Dios quiere, esta semana ya se va con lo que ustedes finalmente hicieron el anteproyecto. 30 de septiembre, como está allí, es la entrega del trabajo de grado. O sea, quiere decir, el 30 ya tiene que estar completo, con todo, anexos, conclusiones, o sea, listo, porque yo tengo pues entre el 1 y el 4 para revisar, entonces el 30 a las 23:59. Luego entonces yo reviso, si de pronto tengo algún ajustecito, lo trabajo con ustedes antes de enviarlo, porque el 6 de octubre debe de estar ya en la coordinación del programa los trabajos terminados. Entre el 7 y el 9 los revisa la coordinación para chulear que cumplan con los requisitos. Por eso vamos a trabajar de alguna manera con la rúbrica que ellos tienen de evaluación, que yo la tengo. Entonces el primero cumple, si cumple, si cumple, si cumple. Si cumplen, que es la idea que todos, entonces ellos tienen el 10, estarían haciendo devoluciones si las hay, y tienen un día para hacer algún ajuste y poderlo devolver. El 14 de octubre se va a jurados externos. Entonces a jurados externos se va. Entre el 15 y el 18 ellos tienen que enviar bueno, se va a jurado externo. Luego ellos revisan y envían el trabajo para, con todo, pues el formato de evaluación. Con eso ya nos envían a nosotros la retroalimentación del jurado para que nosotros nos reunamos con cada grupo. Venga, esto fue lo que dijo el jurado, esto de pronto es lo que hay que ajustar. Se ajusta y se devuelve. Entre el 23 y el 24 de octubre ya va a estar el trabajo listo con todos los ajustes del jurado, con todo, y se envía a la coordinación. Entonces allí, entonces ya pues está todo. Entonces, entre el 25 y el 27 de octubre ya es ya el trabajo, ya las diapositivas de socialización. El 27 nos envían el cronograma de socialización, tanto de la coordinación y a jurados, y entre el 28 y el 31 de octubre son las socializaciones de trabajo de grado. Luego, entre el 1 y el 4 de noviembre son ajustes y se dan después de la socialización. Entre el 5 y el 6 de noviembre se verifican y se cierra el proceso. El 7 de noviembre eh, envío los trabajos con los resúmenes de investigación, diapositivas, la encuesta del OLE, la aprobación del trabajo de grado que ya sale en el formato, la autorización de biblioteca y todas las notas finales que yo se las envío a la coordinación para poder tramitar ya pues su tema de grado y el envío de trabajo a biblioteca.
Entonces, si ustedes miran, es un cronograma súper apretado que pues tenemos que cumplir para poder, digamos que garantizar también esa promesa de valor de grado con ustedes. Entonces, es súper importante, digamos que en esta primera sesión, recordar como estos elementos que tenemos y que pues tengamos en cuenta estas fechas a entregar. Entonces, digamos que todo lo primero que hay que hacer, lo primero que vamos a hacer es trabajar en qué, en los instrumentos y empezar a hacer la aplicación. Entonces, en ese sentido, en lo que vamos a hacer, lo que se está buscando, lo que yo busco del trabajo que vamos a iniciar, es que ya a partir, pues diga de alguna manera, ya esta semana, ya lo que nos queda y empezar a qué, a organizar. Nosotros tenemos, y digamos que con lo que se determinó en las metodologías, hablábamos de hacer un cuestionario, que vamos a hacer unas aplicaciones de cuestionario. Algunos tienen entrevista, entonces hay que hacer el formato. Hay unos que tienen observación, que a pesar de que no tiene tanto un formato establecido, sí debemos determinar que vamos a ir a observar, porque pues yo no me puedo parar en una esquina como que, ay, ¿qué será que voy a ver? No, yo tengo que saber qué voy a ir a ver. Entonces, ustedes dentro de lo que están haciendo en las empresas, en el trabajo, en la metodología, ya está determinado qué es lo que vamos a hacer. Entonces, esta primera etapa es súper importante, eh, el formato. Digamos que el formato de cuestionario. Eso es lo más importante de entrevista. ¿Para qué? Para que lo podamos validar y tengamos dos validaciones de expertos con el formato que yo tengo, me lo firman porque eso lo vamos a colocar como anexo de su trabajo de grado. Entonces, que el día del jurado les diga, venga, ¿y ese instrumento cómo fue validado? ¿Por qué tiene validez y confiabilidad? Ah, pues porque tiene, pues porque fue revisado por dos expertos los cuales avalaron el formato y acá están como anexos esos formatos, porque ellos firman y tienen toda digamos que la experiencia, los títulos y todo para avalar ese formato. Entonces, eso lo vamos a hacer y necesitamos de alguna manera digamos que la próxima semana tengamos ya por lo menos el formato para revisarlo, para yo revisarlo, ya lo tengamos listo. Por ahora no lo vamos a cargar a un Forms, solo en Word para poder hacer esos primeros trámites y ya teniendo esos formatos validados con las firmas, todo, pues con eso entonces ya y sí lo pasamos al Forms para poder arrancar a qué, a hacer la recolección de información. Siempre he dicho, lo más complejo es, digamos que de lo más largo que puede haber en un trabajo de campo es la recolección. Ustedes con la información recolectada ya tienen, digamos que todo. La información para empezar a, ¿qué? A desarrollar objetivos. Entonces, el primero, que hay que hacer esto, listo, mire, acá tengo la información y arranco. Para el segundo, esto, habrán algunos objetivos, no me los recuerdo todos, que tengo que sentarme a clasificarlos para poder empezarnos a ver con cada grupo a partir del lunes, es qué objetivos tienen y con esos objetivos pues habrán unos que son de rastreo, habrán unos que son de temas pues documentales y que podremos desarrollar de otra manera. Hay otros que sí se necesita el cuestionario, hay otros que sí necesitamos la entrevista y la observación. Hay otros que se van a determinar o que se van a construir a partir de búsquedas o de pues mm, a partir de otros instrumentos. Entonces, con eso ya empezamos a ver a cada uno cómo vamos a arrancar. Eh, digamos que paralelo, mientras nos hacen la revisión de los instrumentos, que eso puede tardar unos 2 días,
nos lo revisan tú para empezarlos a montar al Forbes, porque no los vamos a hacer físicos, pues a mano. Luego para tabular eso es una vuelta. O sea, van a ser digitales. La idea es que podamos, si es entonces en la empresa, entonces vamos a tener un código QR o vamos a tener el enlace para que la gente y podamos determinar. Que nos diligencien el formato, que es súper importante. ¿Por qué? Porque eso nos bota un Excel. Y realmente con ese Excel pues hacemos mucho. Hacemos las tabulaciones, hacemos las graficaciones, organizamos la información para sacar elementos estadísticos en los casos donde nos puedan dar, tengamos información relevante para poder generar por lo menos una estadística descriptiva y unos elementos claros para poder pues organizarlo. Entonces, tiene que generarnos el Excel para poder pues trabajar. Si no, eso se vuelve muy dispendioso y porque eso también hace parte de las evidencias que nosotros colocamos en el trabajo, ¿cierto? El enlace al formato que fue, el enlace a los datos puros o los datos pues base que nos arrojó, o sea, no nos estamos inventando nada, no es que yo coloqué el cuadro y me inventé los números, no, mire, allá están de las personas, o sea, eso es transparencia en el dato y eso hay que colocarlo. Entonces es muy importante que nosotros determinemos esos aspectos. Para la entrevista, por ejemplo, la podemos grabar. La entrevista la podemos grabar con el consentimiento de la persona entrevistada. Igual vamos tomando nota para hacer como la bitácora de la entrevista o de lo que estamos haciendo. Con eso se hace otro tratamiento de datos y esa grabación la podemos subir a un Drive y podemos también colocar el enlace en el trabajo. Dado el caso, un jurado quiere ver y decir, venga, yo quisiera escuchar esa entrevista para ver qué tan cierto es lo que me está diciendo ahí, para poder escuchar como el dato crudo, bruto. Entonces, claro, se tiene acceso, ¿cierto? No hay problema, eso también se puede hacer. Digamos que entre más transparentes seamos a la hora de mostrar el dato, pues digamos que menos dudas queda de cómo se recolectó. Entonces, en esta primera etapa, nos vamos a dedicar a hacer ese proceso de todo lo que es el instrumento, la validación y recolección de la información. Porque es que ya con esa información, con esos datos, entonces ahí sí analizamos y nos va a empezar a dar los resultados. ¿Para qué? Para los objetivos, para las conclusiones, para el análisis, para todo. Entonces ahí vamos a trabajar, ahí nos vamos a dedicar. Y la idea es que pues empecemos, digamos que mañana mismo ya ustedes como equipo a empezar, bueno, podemos hacer este instrumento, estas son las bases, ya voy a hacer una presentación, de alguna manera pues voy a tratar de abordar. Realmente son muy, muy extensos, digamos que los temas en instrumentos, pero voy a tratar de abordar de una manera muy precisa elementos a tener en cuenta. Igual la presentación yo se las cargo también en el anuncio, tengámoslas en cuenta, empecemos a formular los formatos y a partir del lunes ya nos empezamos a ver, me empiezan a mostrar, profe, míreme, este es mi formato, qué más cree, qué más falta, de acuerdo a lo que tengo, para que empecemos ya a organizarnos con ellos y a generar todos los elementos. ¿Listo? Entonces, esos pues son los retos que tenemos. Yo sé que es un poco de cosas por hacer, pero es lo último ya. Digamos que es pensar en esa presentación y Dios quiere ya en poder pronto recibir su titulación. Entonces, vamos a trabajar por ese trabajo de grado que nos va a permitir pues lograr ese final. ¿Listo? Entonces, voy a ir
en ese orden de ideas, a contarles un poco la generalidad de los instrumentos, que ese es el que yo voy a compartir con ustedes. Hay unos elementos acá pues muy claros y que tomen como base esta presentación, porque es la que les va a ayudar muchísimo, porque parte uno, porque viene el diseño metodológico en la parte uno de los instrumentos, después el análisis, después tendremos que ir viendo de acuerdo a la información que tienen, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a analizar, pero sí toca y es súper preciso tener el concepto para poderlo hacer. Después, muy general, nosotros tenemos dos tipos de tipos de información. Recordemos que tenemos una investigaciones mixtas y en ese sentido, pues vamos a utilizar formatos mixtos. En el caso de lo cuantitativo, vamos a utilizar cuestionarios con escalamiento tipo Likert. Es mi recomendación, no hagamos preguntas abiertas en el cuestionario, o si hacemos una, pero no hagamos suficientes como para luego tener que decir, Dios mío, la categorización a veces de estas preguntas no es la más fácil porque toca otro camino es libro de códigos y digamos que es mucho más complejo. Entonces, realmente nos vamos a ir por cuestionario de escalamiento tipo Likert y preguntas como vamos a ver que tienen numeraciones y son mucho más sencillas de trabajar. Existen muchos instrumentos de recolección de información cuantitativos, depende de lo que se requiera. Mm, Depende del tipo de estudio, pero lo que más utilizamos son este tipo de cuestionarios. Pues los instrumentos de recolección de información, pues son procedimientos utilizados para obtener, evaluar las evidencias necesarias, suficientes y competentes, pues que nos facilita ¿qué? Pues tener hallazgos que nos va a determinar pues esos resultados que estamos buscando en una investigación. Sin ellos pues no tendríamos cómo desarrollar los objetivos. Los instrumentos cuantitativos están enfocados ¿a qué? A representar las variables de la investigación. Por eso cuando nosotros iniciamos el proceso tenemos hipótesis y variables. Y a eso apuntan, porque las variables son las que van a ir en dónde, pues en el instrumento, para poder saber y recoger la información, poder contestar la hipótesis y poder dar resultados. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Yo hoy les voy a cargar un ejemplo donde está entonces la hipótesis, cuáles son las variables, cuáles son las preguntas y pues de alguna manera ahí van teniendo la claridad porque ya lo tenemos determinado en el anteproyecto. Eh, Todo instrumento tiene que tener tres rasgos importantes. La primera es la confiabilidad, que es el grado en el que el instrumento eh, que produce los resultados consistentes y coherentes. Eh, Esa es súper importante y por eso tenemos que hacerlo revisar por expertos o por un formato que se llama Alpha Cronbach, pero tiempo no tenemos de recoger un piloto fuera con datos, digamos que reales para introducirlo allí, porque pues habría que hacerlo con un grupo de personas que validen el instrumento, recoger esos datos y tiempo no tenemos suficiente para hacer todo un proceso, es demasiado largo. Entonces, digamos que lo que nos determinan a nosotros dentro de estos procesos es que puede ser por expertos o por o por ejemplo el Alpha Cronbach. Entonces, en este caso lo vamos a hacer por expertos. La validez es el grado en que el instrumento mide la variable o las variables. Entonces ahí es donde determinamos nosotros y decimos, yo tengo tres variables, el instrumento mide las tres variables porque están contempladas dentro del cuestionario. Entonces esa validez también, ¿quién nos la da? El experto que lo revisa y la objetividad. Entonces nos dice, sí, es objetivo porque no está sesgado ni tiene una tendencia, ni califica o interpreta
a un pensamiento, sino que realmente el instrumento es completamente objetivo para recoger datos de manera general sin sesgar las respuestas. Entonces, la validez, la confiabilidad, la validez y la objetividad las vamos a demostrar en el trabajo de grado em, con los expertos que van a revisar el instrumento y nos van a certificar esa validez, esa confiabilidad y esa objetividad. Entonces, ahí cuando nosotros las respuestas se obtienen, se codifican y la preparamos para su análisis. Entonces, cuando nosotros ya tengamos toda esta información, pues ya podemos realmente aplicar y codificar. Entonces, estos tres elementos son importantes entender que se necesita hacer. Entonces, sin ellos, pues podríamos decir que uno puede tener un muy buen instrumento, pero a veces a uno se le pasan cosas. Acá hay algo importante, pues, para tener en cuenta cuando estén construyendo sus cuestionarios, es que existen unos niveles de medición. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, una medición nominal, la cual no importa el orden en el cual ustedes lo organicen y le pongan el ítem. No tienen ni jerarquía ni orden porque solo miden objetos, personas y demás. Indican solo diferencias respecto a características. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Yo tengo, porque la idea es que este cuestionario nos arroje datos cuantitativos, o sea, números. ¿Para qué? Para poder tabular, graficar, hacer todas medidas estadísticas y demás. Entonces, allá tenemos una pregunta que dice, género, masculino, femenino. Entonces, marque uno si es masculino, más que dos si es femenino. Pero eso es igual si fuera uno femenino y dos masculinos, o sea, eso no importa. No importa el orden ni la jerarquía en el que usted le marque uno o dos, porque no importa. Y estas son dicótomas porque son dos. ¿Por qué no importa? Porque no importa el orden en el que usted le puso el uno y el dos, igual me va a dar el resultado. Entonces, esas mediciones nominales me sirven para ese primer bloque de datos personales. Recordemos que no pedimos nombres, podemos pedir género, podemos pedir edades, podemos pedir de pronto ubicación geográfica, podemos pedir, o sea, ciertos datos que sean relevantes para el estudio. Eso no es por llenar allá cosas importantes para el estudio y que pues no generen vulnerabilidad como en las personas que nos van a entregar la información. Variables nominales pero categóricas quiere decir que tienen hasta cinco. Entonces, por ejemplo, aquí es un tema de religión, de creencias. No importa si fuese, por ejemplo, el judío el 2 o el católico el 3, no importa, porque yo quiero es que me marque una característica. No tiene orden de mejor a peor o de mayor a menor, sino que simplemente son categorías y características. Entonces, este es un tipo de pregunta que podemos tener y la idea es que siempre le digamos o marquemos, marque uno si es este, marque dos si es este, o marque uno, dos, tres, cuatro si es este, y le permitan a las personas que marque, diga el número, porque eso es lo que nos va a generar el Excel. Unos, dos, tres, cuatro, cinco, como vamos a ver en las escalas Likert, y eso es lo que necesitamos para poder ahorrar tiempos y de alguna manera también ajustes y demás en la limpieza, el análisis y todo de los datos. ¿Listo? Entonces, hay un primer nivel que es la medición nominal. La segunda es la medición ordinal. Pues la nominal no importa, son características, no importa el orden. La ordinal, entonces hay varias categorías, pero además mantienen un orden de mayor a menor. Entonces, aquí sí se necesita que no pueden ser diferentes
los números. Que el presidente es el 6 y el sugerente es el 3 y no, ahí sí tienen que tener unos órdenes en los elementos dados, tienen que estar ordenadas de mayor a menor, porque si no están ordenadas de esa manera, pues el resultado que estoy solicitando, pues no va a ser el que necesito. Entonces aquí es otro tipo de pregunta. Miren que también tiene números, o sea, también tiene una jerarquía y debe de estar etiquetadas en esas jerarquías, en esos números, para que eso me dé un resultado en el cual necesito tabular. El otro es por intervalos. Estos son muy comunes. Este sí, el que sigue. mm, Porque son intervalos iguales de medición. Entonces, miren que, por ejemplo, aquí las distancias son de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero podría ser 0, 5, 10, 15, 20, 25, entonces serían intervalos de 5. Puede ser una unidad y debe ser constante, o sea, yo no puedo medir de 0 a 5 y después a 8 y después, o sea, deben ser iguales, son intervalos constantes. Seguramente no creo que los vayan a necesitar en sus trabajos, pero existen y pueden haber mediciones de opinión a través de un intervalo, entonces también lo podrían hacer, es un tipo de escala de medición que le pueden colocar a una pregunta. O sea, yo me he encontrado con escalas hasta 10. Entonces, pues también está. Y las mediciones de razón son escalas, ¿cierto? Que me permiten tener características del nivel eh, de cero, que es real, y absoluto, que es 10. O es cero, digamos que empieza entonces. Entonces, ejemplo de estas mediciones sería la exposición de la televisión en minutos, por ejemplo, el núcleo de hijos, las ventas de un producto, los metros cuadrados de construcción, escalas de temperatura, ingresos de unidades, consumos de un medicamento específico. Entonces, ¿qué quiero decir? Es que yo quiero medir, por ejemplo, el tiempo de respuesta de uno de los canales de comunicación con el cliente. Entonces, podría ser si fuesen horas, en día, en minutos. Entonces, esta escala me permite tener, por ejemplo, no, es que fue de 10 minutos y medio, entonces 10,5. El nivel de medición de razón permite tener las comas, o sea, el pico, lo que tenga, porque el anterior, o sea, el de intervalos es puntual en la unidad. Este sí me permite tener unidades adicionales. Entonces, a veces podríamos tener unas mediciones, por ejemplo, de tiempos o de respuestas o bueno, de lo que sea. Esta me sirve para la pregunta. Entonces, yo tengo la pregunta y utilizaríamos una escala de medición que tenga de uno a 10 o de 1 a 20, bueno, a lo que sea que usted quiera medir, días, meses, segundos, y ahí puede generarse el aspecto. Entonces, estas nos sirven, es importante saber que hay este tipo de escalas de medición para sus cuestionarios. Muy bien. Los cuestionarios entonces, pues normalmente nosotros los hacemos con preguntas cerradas y abiertas. Para el caso de ustedes, digamos que la recomendación no quiere decir que no es que no podamos utilizarlas. Si vamos a utilizar preguntas cerradas, perdón, abiertas, que no sean muchas, digamos que podríamos hablar de 2 o 3 máximo, porque con ellas hay que hacer un tratamiento diferente, porque no limitan la alternativa de respuesta. Realmente nos toca buscar luego hacer las semejanzas de categorías y hacer los códigos para ellos y poderlos llevar a números, porque tampoco las puedo dejar así
ahí y ya, y traer el dato, no tengo que hacer un proceso. Entonces tratemos de no incluir muchas, digamos que sean las que realmente sean necesarias, porque vamos a trabajar preguntas cerradas que son delimitadas, dicótomas de varias opciones. A través de escala Likert las vamos a manejar, listo. Entonces, para que eso sí lo tengamos muy en cuenta y no tengamos como ese tipo de cosas. Recomendaciones. Es así tenerla súper en cuenta. Las preguntas deben ser claras, precisas, comprensibles. No utilicemos términos muy complejos. Puede ser que usted lo entienda, pero el otro no. Digamos que siempre pensemos que estamos escribiendo para la otra persona. Entonces vamos a evitar como términos confusos de doble sentido. eh, Clara, lo que vamos a escribir en afirmaciones, por ejemplo, son claras con las preguntas y qué es. Sean breves, o sea, no muy largas, sino que eso aburre a la gente y después no les llena nada, que sean preguntas breves, predecibles, familiares, no incomodar a las personas, por ejemplo, con cosas o preguntas que son amenazantes o que sean indiscretas, porque pues la gente no, que sean generales. Deben referirse a un solo aspecto. Si usted tiene dos aspectos que tocan, por ejemplo, algo, entonces haga una pregunta para un aspecto y después para otro, pero no junte todo porque entonces, ¿qué respuesta le va a dar? Yo puedo estar de acuerdo con un aspecto y con el otro no. Entonces, ser muy detallado, no deben inducir a la respuesta, digamos que debe dejar que la gente determine qué es lo que quiere decir con ella. Em, la idea es que no se apoyen en lo que dice otro, eh, para que la gente diga, sí, yo estoy de acuerdo con esto, sino general. ¿Por qué? Porque eso puede generar más adelante, digamos que subjetividad dentro del instrumento. No se ponen preguntas en negativo, son afirmaciones, o sea, son simplemente textos a los cuales las personas dicen, estoy de acuerdo con esto, con esto. No racistas, no sexistas, evitemos mucho esto porque esto no lo puede refutar. Además, los expertos que nos van a dar la validez, no hablemos como de ese tipo de cosas dentro de las preguntas. Em, Debemos ser muy claros, por ejemplo, con las categorías, siempre se deben colocar qué es lo que la gente debe hacer para que pues no afecten las respuestas de las personas. Normalmente siempre una, a menos de que sea algo que quieran, digamos que implementar y que sean varias respuestas a las cuales la gente qué va a hacer, pero que se le diga a la persona que puede hacerlo. Normalmente, ¿qué estructura tiene un cuestionario? El tratamiento de datos. Yo ese texto se los voy a enviar, se los voy a cargar, porque ese es el que luego va a ir anexado y se coloca. Ese es lo primero que debe hacer el tratamiento de datos. Si acepto o no acepto. El cuestionario luego debe correr así acepte o no, porque yo no quiero, por ejemplo, que divulguen ciertos datos, entonces no quiere decir que no me va a contestar, pero que luego no puedo sacar, por ejemplo. Por eso no vamos a poner nombres, ni instituciones, ni esas cosas, o sea, que sean lo más anónimas para que la gente no tenga problema con ese tratamiento de datos. Entonces, nombre del cuestionario, el objetivo del cuestionario debe estar, preguntas generales, demográficas, pues si es el caso, la explicación de las escalas de calificación o medición. Vienen las preguntas, al final pues se puede colocar quién elabora, fecha y una nota de confidencialidad que siempre va, que esto pues es académico para el trabajo de grado, tata. Igual en los ejemplos está pues la estructura, pero sí es importante que conozcan que hay una estructura y que pues no es como cualquier cosa que yo quiera colocar. El escalamiento Likert que vamos a utilizar, hay muchos tipos, muchos. Ustedes pueden buscar los que quieran y los que necesiten. Yo por acá les pongo unos ejemplos. Vamos a manejar escala Likert de 5. Esa sí es un poco una regla, a menos de que sean de existencia.
que sí se colocan de 3, pero nosotros manejamos escala Likert de 3, de 5 y de 7 categorías. Podemos utilizar muy de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, muy de en desacuerdo, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, neutral, desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Podemos utilizar siempre, la mayoría de veces sí, algunas veces no, la mayoría de veces no o nunca. Podemos utilizar completamente verdadero, verdadero, ni falso, ni verdadero, falso, completamente falso. Estos son ejemplos, pero hay muchísimas. Ustedes la adecúan, usted dice, para este bloque de preguntas, ¿cuál necesitaría? Entonces, por bloques de preguntas vamos a tener unas categorías. Esto es importante porque es lo que nos va a dar luego las combinaciones. Y serían entonces muy de acuerdo, sería 5, de acuerdo sería 4, ni muy de acuerdo, como vamos a ver aquí. Totalmente de acuerdo sería 5, de acuerdo 4, ni de acuerdo ni en desacuerdo 3, en desacuerdo 2 y totalmente en desacuerdo 1. ¿Por qué 5? Porque necesitamos 2 del extremo y uno en la mitad para poder graficar, luego para poder sacar moda mediana, promedio, moda mediana, poder hacer también análisis de dispersión o de varianza, porque si no tenemos datos que tengamos en los extremos, pues no vamos a tener cómo hacerlo. Entonces, el escalamiento, cuando ya tenemos cuál es el conjunto de categorías, entonces hacemos los cuadros. El cuadrito como el que ven aquí, que es el que va a ir al cuestionario para indicarle a las personas cuál es el que tienen que hacer. Por ejemplo, hay otras como definitivamente sí, indeciso, probablemente no, definitivamente no. Entonces, es importante cuál podría ser o cómo lo podríamos organizar, ¿cierto? Y tenemos que tener unas jerarquías iguales. Primero, ¿cierto? 5, 4, 3 o 1, 2, 3, 4. Siempre teniendo esas jerarquías en escalamiento Likert, que pues ahí también hay como que lo correcto, que no. Esto así se va a visualizar cuando nosotros lo tengamos en el Forms. Eh, También podemos tener escalamientos Likert más grandes, pero nosotros lo vamos a trabajar hasta 5 nomás. Entonces, 0 sería o algo y cómo afecta. O sea, vamos a tenerlo de 1 a 5. Entonces, el escalamiento se va a ir viendo. Esos son muy sencillitos de colocar y es mucho más fácil porque la gente ya sabe que es 1, 2, 3, 4, 5 y es lo que nos va a generar. Entonces, desde lo cuantitativo que vamos a hacer un cuestionario con escalas Likert, con máximo 3 preguntas abiertas, que nos permita tener las variables contenidas ya en sus anteproyectos que ustedes ya determinaron dentro del instrumento. ¿Cuántas preguntas? No sé, porque eso no es un límite. Vamos a crear las que ustedes determinen que necesiten para desarrollar sus objetivos. Ya les voy a mostrar un ejemplo del último que estamos haciendo, que es el proyecto conjunto que estamos haciendo con todo el capítulo suroccidente, o sea, Quindío, está Risaralda, Quindío, Valle, Cauca y Pasto. Estamos haciendo el mismo instrumento. Ese instrumento también fue a validación, pero de doctores, o sea, pasó por todos los procesos y vamos a ver que nosotros tenemos una cantidad de información porque tenemos unas variables a las cuales recoger. Ese ejemplo se los voy a mandar que les va a servir muchísimo. Y de los métodos cualitativos, pues depende. Creería yo que van a ser entrevista y observación. Digamos que es lo que más podrían ahora por la premura del tiempo hacer. No creería que grupos focales, bueno, si logran hacer uno, pues sería chévere en la empresa, pero pues no sé hasta dónde pues les alcanzaría. Instrumentos cualitativos, tenemos la entrevista, ¿cierto? Que es una conversación. Recordemos que las entrevistas pues hay que planificarlas y es que contactar a la persona, contarle qué es, que tenga el tiempo para hacer una entrevista, revisar el cuestionario, que ya está el cuestionario, buscar el lugar donde la vamos a hacer, nosotros prepararnos para la entrevista. ¿Qué tal me haga una pregunta que, ay, no, pero entonces luego le digo la respuesta? Luego le digo la respuesta, no, yo tengo que saber del tema lo suficiente para poder hacer una entrevista adecuada. Entonces,
planearla, hacer la entrevista y luego poder hacer la bitácora. Entonces, de la entrevista vamos a tener el formato. Grupos focales es cuando yo tengo el formato de entrevista, pero entonces tengo un grupo de personas a las cuales ¿qué? Empiezo a hacer las preguntas y ellos empiezan a contestar y yo como orientador pues voy guiando las preguntas y las respuestas en medida de que pueda recoger más información sobre un tema o sobre algo que quiero. Si se logra hacer, pues sería muy bien, pero si no, pues serían una o las entrevistas que tengamos previstas. Historias de vida, en este caso no vamos a requerir. Normalmente son relatos de los participantes alrededor de su vida o de su trabajo o de un tema particular, pero pues va más a otro tipo de investigaciones. En este caso no las vamos a utilizar. Y la observación es que usted observa de forma sistemática y planificada escenarios. Entonces usted va y toma nota. ¿Cómo se dio esto? Entonces usted toma la nota y va relatando lo que ve en esa observación en unos días o en unos momentos determinados. Entonces es importante tener claro, ustedes ya tienen claro cuáles son los que van a aplicar, porque eso lo hicimos en el anteproyecto, pero pues para dar una repasadita. La recolección de datos cualitativa, pues tiene unos ambientes naturales, ¿cierto? Se recogen ambientes naturales y cotidianos de los participantes, ¿cierto? En caso pues de las personas, cómo hablan, lo que piensan, por eso la entrevista es más de la opinión, lo que saben, lo que han estudiado, lo que han visto, en la observación lo que podemos ver, en un grupo focal pues es un grupo de expertos que interactúan y cuentan esas experiencias, entonces es distinto un poco al cuestionario porque tiene unas preguntas distintas. ¿Qué buscamos nosotros con esas entrevistas y esas observaciones? Pues realmente mm, fortalecer el significado. Allá nos van a dar números, 1, 2, 3, 4, 5, de acuerdo, muy de acuerdo, pero ¿por qué muy de acuerdo? ¿Pero por qué esto? Entonces, cuando hacemos entrevistas y hacemos observación, le damos significado a ese dato. Y también generamos, digamos que, una visión diferente al análisis. Entonces, cuando hacemos triangulación, vamos a ver cómo toda esa información pues se va a ir uniendo y también complementando frente a otros aspectos. Y ahí es donde generamos o concluimos que nuestra investigación es mixta. En la observación cualitativa, pues, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer? Pues no es simplemente pararse por ahí ya, es tomar notas, es revisar el tema, es detallar el evento, lo que quiero ver, explora y describe ambientes, comunidades y demás. Analizamos significados, comprendemos un proceso. Venga, yo me voy a parar a mirar cómo es que están atendiendo ese cliente y tomo nota, o me voy a ir a mirar qué es lo que está pasando allá en ese tema de producción, o que voy a mirar qué es lo que están haciendo con ese proceso. Entonces eso me genera a mí unas situaciones mucho más amplias de lo que sucede y pues realmente con eso le puedo dar un fortalecimiento importante al cumplimiento de los objetivos. Entonces digamos que acá hay un ejemplo. Voy a colocar un ejemplo, entonces una inmersión para observar, por ejemplo, cómo es la interacción del médico y del paciente. Entonces ahí podríamos decir cómo se da como todos esos aspectos que ya les voy a mostrar como un formato. Ejemplo, no hay una estructura estandarizada, cada uno lo construye de acuerdo a la información que necesita recolectar y que está organizado, pero sí debe entregar como una guía de la observación. Entonces, por ejemplo, esta guía fue un estudio sobre moda y la mujer colombiana. Entonces, el objetivo de la observación, conocer el concepto de la moda entre las mujeres colombianas y cómo lo vinculan a una gran cadena de tiendas nacionales. Entonces, fecha 31 de febrero de 2023. Se paró una persona allá en la tienda Falabella de Pereira. No hizo nada más, no habló con nadie, solo se habló. El observador dice que estuvo entre las 11:20 y la 1:30, observando y tomando notas. Entonces, desde que la cliente ingresa
al área de ropa y accesorios para mujeres hasta que sale. O sea, eso fue lo que iba a hacer. Sección a la que se dirige primero, ropa casual, o sea, la como. Prendas y marcas de ropa que elige ver. Entonces, está observando la persona. Marcia, Rocío, Valente, blusas, tata, colores. ¿Qué colores vio? Bueno, todo. Prendas y marcas que decide probarse. Entonces, ¿qué se llevó? A un vestido y una blusa. Colores que es blanco y azul. Y de las blusas, blanco, azul marino. Prendas que decide comprar. El vestido color blanco. Tiempo de la estancia, 60 minutos. De esa persona estuvo 60 minutos y mire que hizo todo un recorrido de la observación, a dónde se dirigió, qué tomó, qué revisó, qué miró, luego qué se midió, luego qué compró y cuánto estuvo. Porque es importante, porque seguramente esta persona fue y recogió varias observaciones y con eso se miran las tendencias, qué es lo que más la gente lleva y así se hacen los estudios con observación. Puede ser que ustedes vayan a observar algunos procesos. Miren que es muy sencillito la guía, muy sencillito, pero es como contar los elementos encontrados en esa vista que fui a ver. Ah, yo vi, fueron tantas personas, las atendieron así, hicieron esto, una descripción. Usted dice descripción de la situación, revisé esto, cuánto, bueno, lo que quieran contar. Pero es una guía que aunque no está estandarizada, sí está determinada por ustedes frente a lo que quieren ver. Entonces, eso es lo que hay que hacer dentro de un formato básico de observación. La entrevista, entonces, pues es íntima, flexible y abierta. ¿Por qué? Porque yo aquí realmente no indujo a la persona, no la llevo a que me responda ciertas cosas, pero si tengo un derrotero y una guía muy establecida, porque no terminamos de hablando de cosas que nada que ver y no recogí ninguna información. Aquí hay que ser muy precisos y muy ágiles a ustedes como entrevistadores, porque la gente se va por las ramas, contesta lo que no es, y debemos tener, digamos que esa maniobra en esa charla, en esa conversación, de volverlo a aterrizar, porque yo necesito que me conteste lo que necesito para el trabajo. Entonces aquí no es converse y converse y converse, sino que hay que traer la gente y cerrarla. Entonces vamos a hacer una entrevista estructurada que tiene preguntas. Son preguntas, pero ¿por qué estructurada? Porque ustedes van a llevar el tema y las preguntas. Puede ser que salgan cosas por ahí y ustedes las van a notar. Eso es siempre pasa, pero no podemos dejar que se nos vaya por allá por otro lado, porque si no, entonces vamos a perder los tiempos y son muy valiosos. ¿Listo? Entonces, en las estructuradas, ustedes van a hacer las guías de las preguntas específicas. Entonces, ustedes van a ir generando las preguntas y él va a ir contestando y usted va a ir tomando nota y va a grabar. Va a tomar nota y va a grabar las dos cosas, porque con eso vamos a hacer la bitácora luego. Y con esa información, pues es que se procesa al análisis de contenido. Entonces, vamos a hacer. Y ahí se va a preguntar en orden. Luego, cualquier comentario adicional se coloca al final. Las semiestructuradas es que hay unos temas generales, muy preguntas, muy generales y de acuerdo a la conversación usted puede ir induciendo otras preguntas y puede ir haciendo otras cosas. A veces hay que tener muchísima destreza para este tipo de entrevistas porque las personas cuando ya entran en confianza a contar cosas, terminan contándoles cosas que ustedes no les requieren y a veces traerlas nuevamente es complejo. Entonces vamos a trabajar entrevistas estructuradas. ¿Listo? Y las abiertas, pues es que tenemos un tema y podemos hablar de todo. Entonces no vamos a manejar esas, vamos a manejar estructuradas. ¿Listo? Vamos a preguntar. Podemos tener muchas preguntas generales, de ejemplos, estructurales o de contraste. Entonces, que me contraste todo, cosas, por ejemplo, que me dé ejemplos de ciertas cosas, etcétera. Eso va a depender.
de lo que vamos a requerir en cada uno de los trabajos de grado. Entonces, ¿qué queremos nosotros preguntar? Por ahora vamos a hacer como la lista de las preguntas, empezarlas a organizar y ya les daremos como el sentido final. Cuando ya nos veamos o me las envíen, ya les daremos el sentido final. Una recomendación, no muchas preguntas, yo pensaría que no más de 10 porque se vuelve eterno y pues la gente también le gusta conversar mucho, entonces no coloquemos demasiadas, que sean las precisas, muy de expertos, muy de datos importantes para la resolución, de alguna manera para profundizar en los objetivos, que nos den información para poder completar, analizar y mejorar ese trabajo de grado, pero digamos que no sean preguntas de sí o no. ¿No? De profundidad, de análisis, ¿cierto? De situaciones, de relevancia. O sea, eso es lo que vamos a trabajar en esas preguntas. Son sencillas, pero que nos den respuestas que realmente nos ayuden a construir esos elementos. Entonces, el propósito de la entrevista es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del entrevistado, lograr espontaneidad y ampliar respuestas que tenemos de los otros instrumentos. Es muy importante la empatía y esa confianza con la persona, pues para que pueda conversar. Entonces, al principio uno conversa, saluda, les cuenta y empieza a conversar de manera pues amplia. Eh, Tratar de hacer la pregunta y ya, y que él conteste y se graba. No, ay, a mí no me parece, no. Tomemos, muchas gracias y ya eso después no utilizar calificativos como, ay, pero muy horrible que usted piense eso, ay, no, pues no, eso no se dice. Simplemente tomen las respuestas y ya. Ni caras, ni gestos, ni decir nada, porque nosotros allí no estamos para calificar o juzgar, sino solo para recoger información. Escuchar, pedir ejemplos. Por ejemplo, me podría dar un ejemplo de esa situación o un ejemplo de esa recomendación y hacer una pregunta a la vez, porque si no, entonces la persona, ay, ¿cuáles eran las preguntas? Me olvidaron. Una y ya. Y ir cerrando temas. Entonces, hice un tema, cerré el tema, otro y otras, porque si no, entonces empezamos a hablar de muchas cosas, ustedes luego se enloquecen para hacer el análisis, es la grabación que da la locura con todo mezclado y eso se va volviendo súper complejo para nosotros tabular y analizar. Entonces, ¿vamos a qué? A tema esto, entonces vamos a pasar a este tema, vamos a terminar finalmente este tema tal, entonces vamos cerrando y dejando como claros cada uno de esos elementos, ¿sí? Informar al principio el propósito de la entrevista, para qué es, el uso que se le va a dar, la confidencialidad de los datos, es súper importante. Para las entrevistas hay un consentimiento informado externo, yo se los envío, que la persona lo debe diligenciar y lo debe firmar, que está de acuerdo con la entrevista, porque eso hay que anexarlo. Es un diálogo que fluya y que comenten y usted podrá dar una observación general para que haya ese diálogo. Luego, primero son las generales, luego pues las más complejas, las sensibles y las de cierre. Siempre demostrar pues el interés a lo que le está contando la otra persona y cuando no quede clara una pregunta, pues repetirla para que haya de alguna manera esa claridad a la persona y si pide alguna explicación, dársela. Vamos que las personas a veces no comprenden del todo lo que de pronto, sin inducir a la respuesta, pero pues como a dar las explicaciones. Eso es importante, como digamos que uno dice, pues como una guía, lugar, fecha, entrevistado, si quiere darle nombre, si no, no, unos datos generales, la introducción, las características y las preguntas que se tienen. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, súper importante, porque es lo que nos va a dar esos aspectos súper claros a dar.
Solo con aquellos que tienen recolección en los objetivos documental, vamos a trabajar un instrumento que es una matriz de documentos. Ya lo trabajaré de manera precisa con aquellos solo que tengan este tipo de objetivos. Quiere decir que el objetivo se desarrolla no con un cuestionario, no con una entrevista, no con una observación, sino con textos documentales de tipo secundario. Pues hay que hacer una matriz y esa matriz también tiene un procesamiento. Entonces, pero es bueno que lo tengan en su presentación porque allí hay que colocar todo. Las ecuaciones de búsqueda, lo que encontré en el documento, luego extraer eso y con eso poder dar resultado al objetivo. Entonces, esa ahorita se las voy a cargar. Eh, súper importante las recomendaciones que hoy les hago frente a los instrumentos. Digamos que en esta etapa en la que estamos en este momento es clave que los instrumentos estén muy bien desarrollados. Digamos que va a ser instrumentos bien desarrollados, validados y bien aplicados. Tenemos todo para desarrollar el resto de cosas. Entonces nos vamos a concentrar mucho en este. La idea es que la próxima semana estemos con los instrumentos borrador ya para yo revisarlos. Hagamos este ajuste, organicemos aquí y que los podamos mandar a validación. Mientras están en validación, vamos a retomar los objetivos para empezar a revisar uno a uno qué otros elementos se requieren, si fuentes secundarias, si ya entonces con este vamos a resolver esto, con esto vamos a hacer esto y empecemos a avanzar en todo el proceso de construcción y de revisión y ajuste de lo que haga falta. Entonces, pues la meta nuestra es cumplir muy bien este cronograma, es acompañarnos mucho. Ustedes saben que pues estoy ahí para ayudarles y todo, y pues de ustedes también la disposición a trabajar. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios y demás. Entonces, pues ahí les abro los micrófonos. Ninguna. Ningún comentario, ninguna duda. ¿O no? Bueno, Luz Adriana, de pronto Claudia, todo claro. Igual las preguntas vienen cuando ya estén haciendo los instrumentos. Eso era lo que le iba a decir, profe. Buenas noches, que pues surgirán en el momento que lo Sí, estemos realizando. Y pues como usted siempre ha estado presta a la ayuda que nos da, entonces ahí estaremos molestando. claro que sí. Esa es la Muchas idea. gracias. Bueno, Claudia, que luego ya los había saludado. Bueno, volvemos y nos vemos. Entonces, pues bueno, ahorita les cargo el anuncio con todos con todos los archivos. La idea es que arranquemos con toda y cualquier cosa. Yo estoy súper pendiente, ¿listo? Para poder Sí, señora. avanzar lo suficiente con él. ¿Listo? Pues Muchas bueno, fue gracias. un gusto volverlos a ver y ya con toda para terminar este trabajo de grado. Una feliz Muchas noche gracias, profe. y bueno, nos estamos entonces Gracias, profe. hablando. Feliz noche. Feliz noche para ustedes también. Gracias. Listo, feliz noche.